Bueno, arranquemos entonces con la segunda parte de Kant. Va a ser la segunda de 3 partes. Y esta parte 2, atención con esto, lo que acá yo pongo como Kant 2, no se confundan con la sección 2 del capítulo, lo que acá yo pongo como Kant 2, lo de hoy, no va a ser objeto de evaluación. Como yo aclaré en el mensaje, algunos estarán diciendo, ¿y para qué vine? No. ¿Para qué nos va a servir lo de hoy? Para reforzar en serio la comprensión de lo de la clase pasada. Van a entender mucho mejor lo de la clase pasada a partir de lo que vemos hoy. Pero lo que veamos hoy no va a ser objeto de evaluación, porque van a ver que tiene un nivel de detalle bastante grande, y lo que me interesa es que ustedes lo entiendan, porque si lo entienden y lo van más o menos llevando, lo de la clase pasada les va a parecer un paseo, les va a parecer facilísimo. Bueno, arranquemos entonces, José, con la primera. Conceptos y juicios. Bueno, la palabra juicio sería la novedosa acá. De los conceptos hemos hablado, ¿no? Los conceptos en general son representaciones mentales, y cuando hablamos de conceptos en filosofía hablamos sobre todo de universales, de conceptos en general. Algo que no sirve para un solo caso, sino para varios casos. Por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de silla, el concepto de democracia, el concepto de país, el concepto de árbol, etc. ¿Qué pasa? Un concepto solo, si uno dice árbol, no es nada eso, no es una afirmación, no es un conocimiento decir árbol, o decir Sócrates, o decir el aula magna. Falta algo más, falta una afirmación, falta decir algo sobre ese sujeto que estamos señalando con el concepto colocado en el lugar del sujeto gramatical. Entonces, para que haya una afirmación, que sería la unidad mínima de conocimiento, tiene que haber un juicio. Juicio, fíjense que es otra palabra que tiene muchos sentidos. No estamos hablando acá del juicio del Poder Judicial, del sistema jurídico. No estamos hablando de que perder el juicio o recobrar el juicio. Estamos hablando del juicio como una afirmación, un enunciado o una proposición en el sentido lógico, ¿no? No confundan con preposición, es proposición. ¿Qué es eso? Una afirmación, un juicio. Afirmar algo de algo o negar algo de algo. Entonces, dice acá, la ciencia está constituida por juicios, o enunciados, o proposiciones, todo lo mismo. Podríamos agregar también afirmaciones. Los juicios son afirmaciones o negaciones. Por ejemplo, la mesa es negra, o los polos iguales no se atraen, o la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos. Todos esos son ejemplos de juicios, de afirmaciones concretas, ¿no? La lógica formal define los juicios como estructuras enunciativas de conceptos. Vale decir que todo juicio es un conjunto de conceptos en el que se afirma o niega algo. El juicio enlaza conceptos de tal manera que se produce una afirmación o una negación. Es un enlace de conceptos, no es un concepto solo, como dijimos antes, porque un concepto solo no es todavía una afirmación o una negación. Si yo digo Sócrates, no estoy diciendo nada, más que apuntando a un sujeto, a un concepto, al concepto de un sujeto, de una persona. Si yo digo Sócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, estoy haciendo una afirmación que es susceptible de verificarse o falsarse, digamos, o rechazarse como falsa. Bien. Entonces, dicho de otra manera, los juicios, enunciados o proposiciones son estructuras lógicas caracterizadas por el hecho de que pueden ser verdaderas o falsas. Un concepto por sí solo, como por ejemplo azul, no es ni verdadero ni falso. En cambio, si se afirma o niega algo de él, por ejemplo, el azul es un color, entonces sí se tendrá un juicio y se dará verdad o falsedad. Bueno, pasemos a la próxima, por favor. Y acá nos vemos ante una primera clasificación de 2 distintos tipos de juicios. En primer lugar, hay juicios analíticos, como por ejemplo, todo triángulo es una figura. En estos juicios,
el predicado, atención con esto, el predicado está contenido ya implícitamente en el concepto de sujeto, sujeto lógico o gramatical, es decir, en este caso, figura está implícitamente contenido en triángulo. El triángulo es una figura. Entonces, afirmar el triángulo es una figura es predicar del triángulo, decir del triángulo algo que ya está contenido en el concepto de triángulo. ¿Mm? Por lo tanto, no tenemos que hacer más que desplegar, analizar o descomponer el concepto sujeto, en este caso triángulo, para encontrar en él el predicado figura. El fundamento en que se apoya la verdad de un juicio analítico reside en que entre el sujeto y el predicado hay identidad. En el ejemplo anterior, una identidad parcial entre el concepto de figura y el concepto de triángulo. De manera que es como si se estuviese diciendo, esas figuras que son los triángulos son figuras. Es como una redundancia, ¿no? Se llama tautología eso en lógica, en filosofía. Como decir dos veces lo mismo para aclarar lo claro, ¿no? El principio que sirve como fundamento de verdad en los juicios analíticos es, pues, el principio de identidad. Se dice lo mismo en las dos, en el sujeto y en el predicado. O si se quiere ver la cosa por otro lado, el principio de contradicción. Porque es contradictorio, o sería contradictorio decir, los triángulos no son figuras, ya que ello equivaldría a afirmar, esas figuras que son los triángulos no son figuras. ¿Se entiende, no? Los juicios analíticos son juicios redundantes, que repiten lo mismo en el predicado, algo que ya está implícito en el sujeto, y que simplemente lo tenemos que, analizando el sujeto, nos damos cuenta de que lo que afirma el predicado no es otra cosa que el despliegue de lo que ya está contenido en el sujeto. No se añade nada nuevo, simplemente se analiza, por eso lo de analítico, se analiza lo que ya estaba contenido en el sujeto, se lo despliega. Bien. En otras palabras, ¿se podrá bajar un poquito el cañón? Porque a veces las pongo muy altas a la... ¿Eh? Ah, está fijo, listo. Bueno, igual se lee justito. En otras palabras, los juicios analíticos son juicios de cuya verdad se puede estar seguro con toda certeza, sin más que recurrir a aquellos dos principios lógicos, identidad y contradicción. No necesitamos ir más allá de nuestro pensamiento y buscar su confirmación en la experiencia. No hace falta. La sola razón me dice que en el concepto de triángulo está contenido el concepto de figura, entonces no hace falta ir a comprobar nada de la experiencia. Dado un juicio analítico, se aplica el principio de identidad o el de contradicción, y con esto basta para saber si el juicio es verdadero o falso. Los juicios analíticos, entonces, son todos a priori. Esto, si recuerdan de la clase pasada, a priori quiere decir independiente de la experiencia. Es decir, solo la razón, sin ir a la experiencia, sin ir a comprobar nada de la experiencia, solo mediante la razón, mediante el análisis, lo puedo comprobar. A priori. Por lo que decimos que el juicio, todo triángulo es una figura, no puede ser jamás desmentido por la experiencia, porque su valor no depende para nada de esta, de la experiencia. Lo a priorístico tiene, según Kant, entonces, dos notas que lo caracterizan: necesidad y universalidad. Algo hemos dicho de esto, pero volvamos a repetirlo ahora. Necesario, en filosofía, en lógica, quiere decir que no puede ser de otra manera, ¿no? Es lo opuesto a contingente. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera que como es. Leo a Carpio. Necesario quiere decir que lo afirmado es de tal manera que no puede ser de ninguna otra manera. Lo opuesto a contingente, ¿no? El triángulo es una figura, es un juicio necesario. En cambio, el Aconcagua tiene 6.950 metros de altura, es contingente. Podría haber tenido 2 metros de altura, 10.000 metros de altura, podría haber sido de otra manera, pero es una pura contingencia que sea de esa altura exacta. Universal significa que el juicio vale para todos los casos, que no tiene excepciones.
Por ejemplo, todos los perros son animales, es un juicio universal, algo que vale para todos los perros y que también es analítico porque en el concepto de perro está implícito el concepto de animal, entonces tampoco ahí se añade nada nuevo. Analizando el concepto de perro, yo puedo llegar a la idea de animal, al concepto de animal, entonces tenemos otro juicio analítico que no agrega nada nuevo. Lo contrario de lo universal es lo particular. Por ejemplo, algunos hombres son europeos. Se está hablando de una parte del todo. Del todo de los hombres se habla de una parte, juicio particular. Algunos hombres son, bueno, europeos en este caso. Vamos a la que sigue. Por otra parte, en los casos como todo triángulo es una figura o todo papel es papel, en el fondo no se trata de verdaderos conocimientos, como decíamos, o al menos no se trata de conocimientos que amplíen lo que ya se sabe. Se trata nada más que de una repetición o una aclaración de lo que ya es sabido. Los juicios analíticos no amplían entonces nuestro saber, observa Kant, sino que son meramente aclaratorios o tautologías. Tautología significa decir dos veces lo mismo. Pero tenemos también los juicios sintéticos, que son muy diferentes de los analíticos. Por ejemplo, la mesa está en el salón de clase. Si nos ponemos a analizar el concepto de mesa, analizamos el concepto que está en el lugar del sujeto, mesa, nunca vamos a encontrar el hecho de que esté o no en el salón de clase. Eh, analizando ese concepto de mesa, descomponiéndolo solo con el pensamiento, sin acudir a la experiencia, no vamos a encontrar nunca el hecho de que esté o no en el salón de clase. Además, el juicio, la mesa no está en el salón de clase, no es contradictorio, porque es una afirmación contingente, puede estar o no estar. No es necesario que esté la mesa en el salón de clase. Entonces, fíjense, además es una afirmación sobre la mesa, no sobre todas las mesas, sobre la mesa, pongamos por caso esta mesa. Entonces, es un juicio que no es universal, es un juicio singular sobre esta mesa, no sobre todas, y es un juicio contingente porque, así como está, podría no estar, podría ser de otra manera. Entonces, lo contrario. Los juicios analíticos eran universales y necesarios, este juicio sintético, o los juicios sintéticos en general, son singulares o particulares y contingentes. Entonces, leamos un poquito. Jamás se va a encontrar entonces mediante su sola descomposición, la descomposición del concepto de mesa, con la única ayuda del pensamiento, la circunstancia de estar en el salón. Además, el juicio no está en el salón de clase no es contradictorio. Para saber si efectivamente es verdad lo afirmado, en este ejemplo de la mesa, se necesita ver la mesa, recurrir a la experiencia, de manera que esta, la percepción, constituye su fundamento. Este juicio no es analítico, puesto que el predicado no está contenido en el sujeto. Se lo llamará sintético. Además, y esto lo vamos a ver ahora enseguida, no es un juicio a priori, porque necesita ir a la experiencia, a ver qué pasa con la famosa mesa. Entonces es un juicio a posteriori. No se lo comprueba nunca a priori, sino a posteriori. Bueno, pasemos a la que sigue. Entonces, los juicios sintéticos amplían el conocimiento, no como los analíticos, sino que estos dicen algo que antes, con el solo concepto de sujeto, ignorábamos. En este sentido, resultan más útiles que los juicios analíticos, pero el inconveniente de estos juicios reside en que no son a priori, sino a posteriori, dependen de la experiencia. Para comprobar su verdad o falsedad, no nos basta con la razón sola, sino que hay que ir a la experiencia, a la percepción, a la observación sensible y ver qué pasa con lo afirmado. Según el concepto clásico de verdad, ese juicio va a ser verdadero, el juicio sobre la mesa, si yo
compruebo que se adecúa a lo observable en la experiencia, ¿no? Si corresponde, si hay una concordancia entre lo afirmado y lo que se puede observar. Entonces, son juicios a posteriori, dependen de la experiencia, y las notas que lo caracterizan son la contingencia y la particularidad, al revés que los analíticos. Son contingentes y particulares. Por ejemplo, en una época se decía que todos los cisnes eran blancos. Este juicio es sintético, porque en el concepto de cisne no está incluido que todos sean blancos. Es un juicio sintético, pero aunque se refiera a todos los cisnes, no es necesario ni universal. Y así ocurrió que un buen día se descubrieron cisnes negros. Entonces, lo que quizás se creía que era una tautología, alguno por ahí creía, bueno, decir cisne es decir cisne blanco, como si fuera una obviedad. Todos los cisnes son blancos. No, no eran todos los cisnes blancos. Era un juicio sintético, no analítico. En el concepto de cisne no está la blanquitud como algo necesario y universal, sino como algo contingente. Para el empirismo, que veíamos la clase pasada, la doctrina opuesta al racionalismo, la que dice que todo conocimiento deriva de la experiencia, de la empiria, de la experiencia sensible, todos los juicios que se refieren a la realidad, es decir, a la experiencia, a lo que podemos experimentar mediante los sentidos, son de este tipo, sintéticos a posteriori. Es decir, dependen de la experiencia y son juicios que agregan algún conocimiento, que no son puramente analíticos como las verdades de la matemática o de las ciencias formales, ¿no? Vamos a lo que sigue. Si pasan esto, ya después no se van. Si no se van ahora, ya se quedan, porque esto es lo más aburrido de toda la clase. Sí. El empirismo. Sí. ¿Volvemos una? Por las dudas. Ahí está. Para el empirismo, a ver, no es que el empirismo diga que las matemáticas no sirven, que no es que los empiristas no crean, como sí los racionalistas, en el valor de las matemáticas y de las ciencias formales. Lo que dicen es que las ciencias formales, incluida la matemática, nos dan solamente verdades de razón, no nos dan ninguna verdad sobre la realidad, sobre el mundo. Las ciencias formales están creadas por convención, por los seres humanos, que marcan la regla de juego de esas ciencias. Por ejemplo, la informática, piensen en la informática, es una ciencia formal también. Uno crea un lenguaje y según ese lenguaje simbólico de la informática, por ejemplo, todo encaja y todo cierra racionalmente porque no se está afirmando nada sobre la realidad. Uno se mueve siempre dentro de lo acordado en un lenguaje puramente formal. Lo mismo con la matemática. El empirismo dice entonces, esas ciencias formales tienen verdades de razón solamente, verdades que corresponden a lo pensable, pero no afirman nada concreto sobre el mundo concreto, sobre la realidad concreta. Entonces, las verdades sobre la realidad concreta nunca pueden ser juicios analíticos, dice el empirismo, sino que todos son juicios sintéticos a posteriori. Hay que ir a ver lo que pasa para poder comprobar una afirmación o no. Hay que ir a ver en la realidad, mediante los sentidos, mediante la observación sensible, que se está afirmando. Entonces, para decir algo sobre la realidad, lo repito una vez más, precisamos, no nos basta con la pura razón, necesitamos ir a la experiencia, a observar la realidad y comprobar si lo que se está afirmando es verdadero o falso. ¿Se entendió? Bien. Entonces vamos a... Bueno, ¿qué va a decir Kant? Esta es una de las pequeñas o grandes revoluciones que introduce Kant en ese libro tan importante al que nos estamos asomando hoy más en detalle. Kant va a decir que también son posibles los juicios sintéticos a priori. Nosotros veníamos diciendo hasta acá que había dos tipos de juicio, analítico y sintético, que los analíticos eran a priori, porque decía un poco dos veces lo mismo, lo que se afirmaba del sujeto en realidad ya estaba incluido en el sujeto, entonces eran a priori,
Y los sintéticos añadían algo nuevo, pero entonces eran todos a posteriori porque había que ir a la experiencia a comprobar lo que se estaba afirmando. Entonces, la ventaja del sintético, del juicio sintético, era que añadía un conocimiento nuevo, pero ya no nos bastaba solo con la razón para comprobarlo, sino que teníamos que ir a ver qué pasaba a la realidad empírica. Bueno, Kant dice ahora, y es lo que se propone probar ya desde la introducción de la crítica de la razón pura, que estamos en la introducción ya de la crítica de la razón pura, que también son posibles los juicios sintéticos a priori. ¿Qué sería un juicio sintético a priori? Un juicio que no diga, donde no se diga dos veces lo mismo, que añada un conocimiento nuevo, no contenido en el sujeto. El sujeto, cuando digo acá sujeto, estamos hablando del sujeto de la oración, ¿no? Del sujeto del enunciado. Y que a su vez sea independiente de la experiencia, se lo pueda comprobar sin necesidad de ir a la experiencia. Fíjense cómo argumenta él. Kant sostiene que además de los juicios analíticos y de los sintéticos, de los analíticos a priori y de los sintéticos a posteriori, hay otros cuya existencia escapó a todos los filósofos anteriores y que él llama juicios sintéticos a priori. Puesto que el ideal de la ciencia es ampliar nuestros conocimientos, la ciencia busca juicios sintéticos, pero que al mismo tiempo sean necesarios y universales, como los analíticos. Kant entonces comienza por mostrar, mediante una serie de ejemplos, que en efecto, en todas las ciencias teóricas de la razón, puramente teóricas, las matemáticas, la física pura y la metafísica, hay juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos, entonces, que buscan ampliar el conocimiento independientemente de la experiencia, a priori. El primer ejemplo está tomado de la aritmética. El ejemplo es 7 más 5 igual a 12. No hay duda de que este juicio es a priori, independiente de la experiencia. No hace falta ir a concretamente a sumar 7 más 5 para saber que 7 más 5 igual a 12. Con la sola razón me basta. Y es necesario y universal, como todas las verdades de la matemática. Vale para todos los 7 más 5, de cualquier unidad que busquemos. La dificultad está en saber si es analítico o sintético. Toda la filosofía anterior a Kant, tanto los racionalistas cuanto los empiristas, había pensado que se trataba de un juicio sintético. Es decir, que el 12 ya estaba contenido en el 7 más 5. Entonces, era un juicio analítico, puramente analítico. Pasemos a la próxima, por favor. Pero Kant observa que el concepto de la suma de 7 y 5 no contiene el resultado 12, sino que 7 más 5 tan solo dice, o dice tan solo, que al 7 hay que agregarle 5 unidades, y esto es todo lo que el análisis puede encontrar allí. Porque para hallar el resultado tenemos que añadir, efectivamente, cada una de las unidades del 5 al 7. Es decir, tenemos que efectuar una operación de síntesis, de agregación, sumar el 5 más el 7. Esa suma no está ya hecha al poner 5 más 7. La tenemos que hacer, dice Kant. Y de ello se convence uno con tanta mayor claridad cuanto mayores son los números que se toman, dice Kant, pues entonces se advierte claramente que por muchas vueltas que le demos a nuestros conceptos, no podemos nunca encontrar la suma por medio del mero análisis de nuestros conceptos. Tómese entonces no un ejemplo tan sencillo como el anterior, porque para nosotros es casi un hábito decir 7 más 5 igual a 12, sino cantidades grandes, como por ejemplo, ¿qué sería eso? 183.248.512 más 1.432.000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Está contenido ahí. Supuestamente, según la tradición anterior, está contenido el resultado en la suma. Entonces, deberíamos poder verlo si está tan fácilmente contenido. Kant dice, ven, no es tan fácil. Y entonces resulta evidente que no se puede llegar a saber cuál es el resultado por el mero análisis de la suma, sino que hay que hacer la suma. Hay que hacer la operación de síntesis, en este caso, la suma.
Ni siquiera sé cuánto da eso, no importa, no es el punto, ¿no? Es para mostrar que esa suma de números tan grandes, por lo menos, no implica, no nos deja ver a simple vista cuál es el resultado. Entonces no se trata de un juicio analítico, sino de un juicio sintético. Y al mismo tiempo, a esta operación matemática, aunque nos ayudemos de un cuaderno, de una calculadora, o de lo que sea para resolverla, no tenemos que ir a la experiencia para verificar sumando, por ejemplo, 183 millones de sillas más otros, o de manzanas o de lo que sea, lo podemos hacer mediante la razón. Entonces, es un juicio sintético, no es analítico, añade un conocimiento nuevo, pero a priori, independiente de la experiencia. Solo con la razón lo podemos resolver. Vamos a la que sigue. Otro ejemplo sacado del segundo de la geometría. Fíjense, otro ejemplo muy tonto, muy fácil. La línea recta, perdón, es la más corta entre dos puntos. Tengo dos puntos, como los quieran. La línea recta es la más corta, evidentemente, entre los dos puntos. Cualquier otra línea se va a alargar un poquito más. Tampoco hay duda aquí de que este es un juicio a priori, independiente de la experiencia. Pero además, también es sintético, dice Kant. Porque si fuese analítico, el ser la línea más corta, una referencia a la magnitud de la línea, tendría que estar contenido en el concepto de recta. Y según él, el ser la más corta entre dos puntos no está incluido en el concepto de recta. Este concepto no contiene en sí nada relativo a la magnitud, a que sea la más corta, a lo largo o a lo corto, sino que es simplemente el concepto de una cualidad de esta línea, el ser recta y no curva. Por tanto, el concepto de más corta no está contenido en el concepto sujeto, si quieren lo decimos así, el concepto predicado, ser la más corta, de que es la más corta, no está contenido en el concepto sujeto, línea recta, sino que se le añade sintéticamente. No analíticamente, sino sintéticamente, es decir, sumando, añadiendo algo nuevo. Y eso es independiente de la experiencia. No hace falta ir a trazar una recta entre dos puntos reales para darse cuenta de que eso es verdad. Con la sola razón sabemos que es un juicio a priori correcto. Bueno, y el último ejemplo, en cambio, creo que hay 4 ejemplos. El tercero es de la física matemática, la física pura. Que dice así: en todas las transformaciones del mundo corporal, la cantidad de materia permanece inalterada. Este es un juicio necesario, porque la física clásica parte del principio de la conservación de la materia o de la energía, y sin él no podría funcionar la física. En tal sentido, este es un juicio a priori. No se funda en la experiencia, sino que es fundamento de la experiencia. Ya vamos a ver esto de ser fundamento de la experiencia. La física lo toma como uno de sus fundamentos. Antes de acercarse a la experiencia, ya se da por supuesto que la cantidad de materia permanece inalterada. Pero además, según Kant, se trata de un juicio sintético porque, en sus palabras, en el concepto de materia, que sería el concepto sujeto, no pienso la permanencia, que sería el predicado, el permanecer inalterada, sino solo la presencia de la materia en el espacio llenándolo. Es decir, el concepto de materia supone ocupar el espacio, eso sí está dentro del concepto de materia. La materia siempre ocupa el espacio, es extensa, ocupa el espacio, pero ese concepto no incluye el permanecer inalterada, dice Kant. Cuando yo afirmo que la materia permanece inalterada, no estoy haciendo un juicio analítico entonces, sino un juicio sintético a priori, en realidad. Porque la física no necesita ir a comprobar eso a la experiencia, sino que es uno de sus puntos de partida. La materia permanece inalterada. En Carpe encuentran una explicación más larga. Afirmar lo contrario, afirmar que la materia sí se altera, la cantidad de materia, sería afirmar que algo deja de ser,
digamos, poner a la nada en juego, al no ser en juego, y eso trae muchos problemas para el razonamiento de la física. Entonces, a priori, sabemos que es cierto que la materia, como la totalidad de lo que es material, permanece inalterada. A pesar de los cambios, la cantidad de materia permanece inalterada. Bueno, y vamos al último ejemplo, que es diferente, porque tienen otra calidad. Estos, digamos, acá empieza a fallar el sistema de los juicios sintéticos a priori. Son los juicios de la metafísica tradicional, como por ejemplo, Dios existe. Bueno, estos juicios de la metafísica tradicional tendrán que ser juicios a priori, dado que la metafísica pretende justamente conocer lo que está más allá de la experiencia, lo que rebasa la experiencia. Pero además tendrán que ser juicios sintéticos, porque no se trata en ella de analizar solamente y explicar así analíticamente los conceptos que nos hacemos a priori, de Dios, el mundo, etc., sino que queremos ampliar nuestro conocimiento a priori. Bueno, el concepto de Dios existe, como vamos a ver, bueno, a pesar de lo que decía Descartes, la existencia no está contenida en el concepto de Dios. Él justamente realiza la crítica al argumento ontológico, yo creo que se los mencioné la clase pasada. Descartes, heredando este argumento de algunos filósofos medievales, decía, si el concepto de Dios es el concepto de lo más perfecto, tiene que incluir la existencia como una de las características de lo perfecto. A lo perfecto no le puede faltar nada, por lo tanto no le puede faltar la existencia. Entonces, con el solo análisis del concepto de Dios como lo más perfecto, deduzco que existe. Bueno, Kant va a ser el primero en demostrar de manera muy lúcida y muy aguda que la existencia nunca puede ser parte de la esencia de nada, parte del concepto esencial de nada. Por ejemplo, él pone un ejemplo muy banal, muy de la vida cotidiana. Si yo tengo 1.000 pesos en mi mente y tengo 1.000 pesos en mi bolsillo, los 1.000 pesos son iguales, son siempre 1.000 pesos. La existencia no tiene nada que ver con la esencia de los 1.000 pesos. Sí. Muy cortito, jefe, ¿eh? ¿Qué necesita? Ajá. Y yo creo que bueno, ahí escucharon. Los chicos, si alguien quiere colaborar. Bueno, dame. Gracias por su... Bueno, en el concepto, entonces, de Dios no está incluida la existencia. Nunca puede estar. No, de nada, hasta luego. Nunca puede estar incluida la existencia en ningún concepto. La esencia de cualquier cosa nunca incluye la existencia. La existencia es algo que viene por añadidura. Eso de lo que concebimos una esencia puede existir o no. Por ejemplo, si yo tengo en mi mente la esencia de, qué sé yo, de... Bueno, iba a decir un ejemplo tonto, pero no, mejor lo cambio. ¿Cómo? Sí, no, voy a dar un ejemplo, pero otro, lo cambio. A ver, si yo tengo el concepto, bueno, qué sé yo, mesa de tres patas. En el concepto de mesa de tres patas, acá no vemos ninguna, pero eso no significa que no pueda existir una mesa de tres patas. Pero la existencia no tiene nada que ver con las mesas y las tres patas. O existe o no existe. Si yo fabrico una, existe, y hay cosas que pueden existir o que no pueden existir. Por ejemplo, el concepto de centauro, mitad caballo, mitad hombre. Bueno, nunca se ha visto.
pero no significa que por definición ese concepto no pueda existir. La existencia y la esencia son dos cosas diferentes. Los cisnes negros supuestamente no existían. Y un buen día se encontraron cisnes negros. Entonces, en la esencia de cisne no estaba supuesta la existencia de que solo sean cisnes blancos, de que solo existan cisnes blancos, también podía haber negros. Entonces, esencia y existencia van por carriles separados. Les repito, el ejemplo que da Kant, con otra unidad de moneda, porque no existía el peso en la Prusia de su época, los táleros. 100 táleros reales valen lo mismo que 100 táleros imaginados, dice él. En la esencia de ambos, de los imaginados y de los reales, hay lo mismo. No hay ni más ni menos. Simplemente los reales los puedo utilizar para comprar algo, no sé cuánto valor tendrán, y los imaginados no. Bueno. Vamos a ver entonces que hay un problema con la metafísica tradicional en el sentido de que, a diferencia de lo que pasa en los tres casos anteriores, la aritmética, la geometría y la física, no hay forma de comprobar mediante la sola razón las afirmaciones de la metafísica tradicional. Por ejemplo, afirmaciones sobre Dios, afirmaciones sobre el alma es inmortal, por ejemplo, o afirmaciones sobre la totalidad del mundo. Todo lo que se diga sobre eso escapa a la posibilidad de experimentarlo, de comprobarlo por la experiencia, y también escapa a las posibilidades de comprobarlo mediante la razón. Entonces son afirmaciones que terminan siendo incomprobables. Falsos conocimientos, digamos. Bueno, Kant plantea entonces el problema de la crítica de la razón pura preguntándose cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en los tres primeros casos que vimos, ¿no? Física, geometría y aritmética. Porque estos juicios no pueden estar fundados en los principios de identidad y contradicción, como los analíticos, ya que aquí no hay identidad ninguna, como vimos, entre sujeto y predicado. Son sintéticos. Y por otra parte, su fundamento tampoco puede estar en la experiencia, en la percepción, como los juicios a posteriori, porque se trata precisamente de juicios sintéticos a priori, independientes de la experiencia. Bueno, terminamos con los juicios por ahora. Pasemos a algo un poco más interesante. La intuición. Habíamos dicho ya la clase pasada que la intuición es el conocimiento directo. Bueno, para Kant, la única intuición, el único conocimiento directo, inmediato, posible, es el sensible. La intuición es el conocimiento directo o inmediato de un objeto, pero para ello, este objeto, dice Kant, tiene que sernos dado en la sensibilidad. Y acá cito a Carpio. Quizá la mejor manera de comprender la esencia de la intuición humana, o sea, la esencia de la sensibilidad, consiste en contraponerla a la intuición divina, a lo que podría ser la intuición divina. Si Dios existe, su conocimiento ha de ser intuitivo, directo e inmediato. Conocer de golpe, ¿no? Inmediatamente. Pero además esta intuición divina tiene que ser tal que no dependa del objeto intuido, porque Dios, por ser absoluto, no depende de nada, sino que al revés, todo depende de Él. Por lo tanto, la intuición divina no depende de que el objeto le sea dado, tal como sí depende la intuición humana. Al contrario, es una intuición que en tanto se ejecuta, otorga el ser a lo intuido, lo crea. Esto se imagina Kant, ¿no?, sobre la intuición divina. La intuición divina no depende como nosotros de que nos sea dado un objeto a la sensibilidad para conocerlo, para decir, conozco un objeto real, sino que Dios no solamente no depende que le sea dado ningún objeto, sino que al conocer crea. Esto es lo que él argumenta, lo que él se imagina. Pero en cambio, la intuición humana no es creadora, sino derivada, dependiente. Es decir, una intuición que depende primero de que el ente, antes de ser intuido por la sensibilidad, ya exista por sí mismo, esté dado. Y segundo, de que efectivamente el sujeto se encuentre con el objeto, es decir, de que el objeto le sea dado. Claro, tiene que existir y yo me tengo que encontrar con eso que existe,
y captarlo por mi sensibilidad para que se produzca la intuición sensible. De algo real, ¿no? No de algo puramente pensado, sino de algo real. Por lo tanto, para poder conocer de manera directa, es decir, intuir objetos concretos, individuales, el hombre tiene que estar constituido de manera de permitir que algo le sea dado. Tiene que ser receptivo. Tal receptividad es la sensibilidad. La capacidad, receptividad, de recibir representaciones por el modo como somos afectados por objetos, llámase sensibilidad, dice Kant. Ahora bien, él sostiene que la receptividad humana, la sensibilidad, tiene condiciones, ciertas formas según las cuales intuye. No capta de cualquier manera, mediante la sensibilidad, sino que hay formas generales de esa sensibilidad que hasta cierto punto conforman, es decir, dan forma al objeto intuido. Estas formas generales de la sensibilidad, que no dependen de la experiencia, se llaman formas a priori de la sensibilidad o intuiciones puras, y son dos, el espacio y el tiempo. Algo dije ya en la clase pasada, ahora lo vamos a ver mejor. De estas intuiciones puras se ocupa justamente la estética trascendental. Estética trascendental donde la palabra estética no tiene que ver con la estética como filosofía del arte o como filosofía de lo bello, sino con justamente el estudio de la sensibilidad. Aestesis en griego quiere decir eso, percepción, sensibilidad. Entonces, esperemos un poquito, lo que está diciendo acá es que la intuición humana, es decir, el conocimiento directo solamente se da vía la sensibilidad y además la sensibilidad humana está enmarcada a priori, de antemano, independiente de la experiencia, por lo espacial y lo temporal. Nosotros, todo lo que percibamos mediante los sentidos, mediante la sensibilidad, va a ser siempre temporal y espacial. Porque esas son nuestras condiciones a priori de sensibilidad. Todo lo sensible va a aparecer bajo la forma de lo espacial y de lo temporal. Por lo tanto, más allá de lo que percibamos sensiblemente, calor, frío, verde, amarillo, ruido fuerte, ruido débil, todo eso va a estar dado en las formas puras de la intuición, que son el espacio y el tiempo. Vamos a la que sigue, que va a explicar un poco mejor esto que estamos diciendo. El espacio y el tiempo, entonces, como intuiciones puras. Fíjense que la palabra pura, en este caso, la palabra puro, significa lo mismo que a priori. Lo puro es lo que no depende de la experiencia. Lo que está dado de antemano. Una fórmula mía que me parece que ayuda es lo que está más acá de la experiencia. Más acá de la experiencia porque es condición de lo que se experimenta. Algo que ponemos nosotros en la experiencia. El espacio y el tiempo para Kant lo ponemos nosotros en la experiencia, en lo que son formas puras o a priori de la sensibilidad, pero son nuestras, están en nuestro aparato de conocimiento, no en las cosas en sí. Dice, el espacio es la forma de todos los fenómenos del sentido externo, todo lo que capto como exterior a mí. Vale decir que todos los fenómenos del mundo exterior, del mundo físico, los intuimos bajo esta forma o condición llamada espacio. Todos los objetos del mundo exterior son espaciales, pero ojo, miren lo que dice Kant, no porque lo sean en sí mismos, sino porque ese es el modo como funciona la receptividad humana, como nosotros los captamos. Que al intuirlos, esta sensibilidad humana los somete a esa forma o manera suya de intuirlos, que es el espacio. Por otra parte, el tiempo es la forma del sentido interno, ya no externo, sino interno, es decir, de la intuición de nosotros mismos y de nuestro estado interno. Conciencia, sentimientos, sensaciones corporales. La forma del sentido mediante el cual tomamos conciencia de nosotros mismos. Esto significa que todos los estados psíquicos están sometidos
a la forma del tiempo. Pero como todos los fenómenos del mundo exterior se nos dan solamente a través de percepciones, y las percepciones son fenómenos del sentido interno, de la conciencia, resulta que el tiempo es también forma de todos los fenómenos del sentido exterior. Por lo tanto, el tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos en general, la forma universal de la intuición humana. El tiempo, del tiempo nunca nos escapamos. El tiempo aparece en nuestra forma de captar lo exterior a nosotros y lo interior a nosotros. Nuestro estado, siempre estamos moviéndonos en el tiempo. En cambio, el espacio, bueno, lo que yo estoy pensando ahora no está en el espacio, no tiene una forma espacial, sino solamente lo que estoy percibiendo alrededor mío. Entonces, el espacio es la forma a priori de los fenómenos del mundo exterior y el tiempo es la forma a priori de todo fenómeno, exterior e interior, porque lo exterior siempre pasa por lo interior, ¿no? Es percibido por mi conciencia y ahí toma la forma del tiempo también. ¿Se entiende? Esto es un poco contraintuitivo, valga la paradoja, pues estamos hablando de las intuiciones puras, pero es algo que plantea Kant por primera vez y él está convencido, ahora vamos a ver cómo argumenta, de que es así, de que las cosas en sí no son temporales ni espaciales, sino que nosotros las temporalizamos y las espaciamos con nuestro modo de conocerlas. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere plantear algún reclamo a Kant o alguna cosa así? Sí. ¿Sería en el sentido de percepción? Intuición, entonces, como el único conocimiento directo posible o intuición para Kant es el sensible, siempre que Kant utilice la palabra intuición, estamos hablando de la intuición sensible. Él deja de usar el adjetivo sensible, empieza a hablar de intuiciones solamente, pero cuando Kant habla de intuiciones siempre se refiere a la sensibilidad. Ahora bien, como vamos a ver en un cuadrito enseguida, esas intuiciones pueden ser las puras, el espacio y el tiempo, o cualquier intuición empírica, como por ejemplo tal o cual color, tal o cual sabor, tal o cual sonido, tal o cual aroma. Eso, según él, no está puesto por nosotros en la experiencia, sino que eso sí proviene de las cosas. De lo dado del conocimiento. Yo, por ejemplo, si me acerco a, dígame una flor muy olorosa, que tenga un jazmín, por ejemplo. Si yo me acerco a un jazmín, puedo comprobar perfectamente que el olor del jazmín no lo estoy poniendo yo con mi conciencia, sino que viene de algo exterior a mí, que yo estoy captando, de lo que yo estoy captando ese aroma, en este caso, ¿no? Yo no produzco el olor del jazmín, soy perfectamente consciente de eso, ¿no? Entonces, esa sensibilidad del aroma del jazmín me viene dada por algo que no soy yo, me viene dado por el mundo externo, por un objeto del mundo exterior. En cambio, la forma espacial del jazmín y el hecho de que se me dé en el tiempo, según Kant, eso sí lo estoy poniendo yo como forma a priori de la intuición o de la sensibilidad. Bueno, sigamos con la otra. Pero se dirá, ¿cómo es esto de que el espacio y el tiempo son formas de la intuición? ¿En qué se apoya Kant para hacer tales afirmaciones? Porque parecería más natural pensar, y era lo que pensaba Newton, por ejemplo, a quien Kant siempre profesó enorme veneración, que el espacio y el tiempo son dos realidades subsistentes, independientes de que las percibamos o no, como si fueran una especie de gigantescos recipientes cósmicos dentro de los cuales están las cosas. Así es como pensamos nosotros en general, ¿no? El espacio es como un gran recipiente donde está todo, están todos los fenómenos del mundo exterior, y el tiempo también, como un gran recipiente cósmico, ¿no? Como algo, como una condición que ponemos nosotros a las cosas. O bien podría pensarse, y esta era la tesis de Leibniz, que el espacio y el tiempo fuesen sistemas de relaciones resultantes de las referencias que entre sí guardan las cosas. Es decir, sistemas de relaciones entre las cosas que nosotros captamos desde afuera. Es decir,
por estar inmersos en esas relaciones, pero no como algo que nosotros colocamos. Kant, sin embargo, rechaza explícitamente estas dos tesis para sostener que el tiempo y el espacio no son nunca cosas en sí, ni tienen que ver con las cosas en sí. Es decir, rechaza la tesis de Newton, no son cosas en sí, el espacio y el tiempo, pero tampoco son relaciones o propiedades de las cosas en sí, como decía Leibniz, sino solamente formas de nuestra sensibilidad, maneras de intuir las cosas, maneras humanas de intuir las cosas. Y lo demuestra en las que llama exposición metafísica del espacio y exposición metafísica del tiempo. Aquí la palabra metafísico, agrego yo, significa más acá de la experiencia, es decir, a priori. Y acá pongo un paréntesis que por ahí resulta un poco ruidoso, pero que ya lo van a ir entendiendo. Kant critica la metafísica tradicional, esta, por ejemplo, que afirmaba cosas sobre Dios sin poder probarlas, o sobre el alma sin poder probarlas, porque eran todas afirmaciones que escapaban a la experiencia y a las posibilidades de la razón pura, del entendimiento puro, digamos. Pero él también a veces utiliza la palabra metafísica y el adjetivo metafísico, metafísica, en sentido positivo, para referirse a lo que él mismo hace. Porque al estudiar las condiciones a priori del sujeto, para conocer, él está haciendo un nuevo tipo de metafísica. Una metafísica que ya no es la metafísica de las realidades y del mundo, de la totalidad de lo real, sino una metafísica del sujeto que conoce, y de cómo condiciona los fenómenos de la experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando Kant desarrolla la estética trascendental, hablando del espacio y del tiempo como formas puras o a priori de la sensibilidad, formas puras o a priori que por lo tanto no se encuentran en la experiencia, sino que son más bien una condición de la experiencia, él está realizando una metafísica de la experiencia del sujeto humano, una metafísica del sujeto de conocimiento. Bueno, cualquier pregunta, párenme porque por ahí se hace la bola de nieve. De todos modos, repito, la idea de todo esto es entender que Kant afirmaba estas cosas, digamos, pensaba de esta manera que el sujeto condiciona. ¿Cuál era la gran tesis de la clase pasada? La que ustedes tienen que retener, porque sí es como el ABC de Kant, lo evaluable. Que en el conocimiento, en la relación de conocimiento, sujeto-objeto, el sujeto no es pasivo, no es puramente receptivo, como creían el empirismo y el racionalismo, sino que el sujeto es muy activo, incluso realiza la actividad principal, que condiciona que esa relación se dé de la manera que se da. El conocimiento coloca en las cosas la espacialidad y la temporalidad, porque el espacio y el tiempo no están dados, no son cosas en sí, sino son formas de conocer que pone el sujeto. Y ahora vamos a ver también que no solamente coloca en el objeto la forma de espacio y la forma tiempo, sino otras formas también. Formas que son, repito, puestas o añadidas por el sujeto de conocimiento y que no están en el objeto en sí. La gran tesis de la clase pasada, entonces, la idea gruesa es esta idea del sujeto de conocimiento como sujeto activo. Como la actividad más importante a la hora de conocer es la que se desarrolla en el sujeto mismo, que no es puramente receptivo de un objeto que le viene dado, sino que lo configura, lo somete a una serie de moldes o de formas que están en su propio aparato de conocimiento. Bueno, pasemos a la que viene. Kant afirma entonces que el espacio y el tiempo tienen realidad empírica e idealidad trascendental. ¿Qué significa esto? Realidad empírica significa que el espacio y el tiempo son válidos
para todos los objetos que intuimos en la experiencia, que espacio y tiempo contribuyen a constituir la objetividad de las cosas, en cuanto por cosas se entienden los fenómenos del mundo empírico. Entonces, tiene realidad empírica porque la experiencia... A ver, vamos a hacer una aclaración antes. La experiencia para Kant no es las cosas tal como son, captadas por el sujeto. La experiencia para él son las cosas tal como vienen ya moldeadas y conformadas o configuradas por el sujeto de conocimiento. Entonces, hay una parte de las cosas que nos está dada, por ejemplo, colores, sabores, ruidos, etc. Eso no viene del sujeto, pero hay otra parte que viene puesta por el sujeto que las conoce, y entonces la experiencia es la sumatoria de los dos factores. Lo que viene del sujeto, lo que viene de la pura cosa conocida, y lo que pone el sujeto en el conocimiento. Entonces, para hablar de experiencia, necesitamos la suma de esos dos factores, lo que pone el sujeto y lo que pone el objeto. Y el objeto de la experiencia es el resultado, entonces, de estos dos factores, lo subjetivo y lo que viene de la cosa. Y como todas las cosas de la experiencia a nosotros se nos dan en el espacio y en el tiempo, estos, espacio y tiempo, tienen realidad empírica. Son reales en tanto todas las cosas de la realidad que se nos presentan en la experiencia aparecen como espaciales y temporales. Pero realidad empírica, fíjense, subrayado ahí, no equivale a realidad absoluta, sino que espacio y tiempo tienen además idealidad trascendental. Espacio y tiempo no son cosas en sí, decíamos, y no pertenecen a las cosas en sí, sino que aparecen en la experiencia porque el sujeto trascendental, el sujeto que conoce, las coloca. Entonces, idealidad trascendental, para simplificar, significa lo mismo que a priori y puro, básicamente. En el sentido estricto, trascendental quiere decir que es condición de posibilidad de la experiencia. Condición de posibilidad de la experiencia, una condición puesta por el sujeto. Entonces, espacio y tiempo tienen además idealidad trascendental porque si se hace abstracción de las condiciones de nuestra sensibilidad, el espacio y el tiempo no son nada. Es decir, no existen por sí mismos, sino como condiciones de nuestra sensibilidad. Algo aportado por el sujeto de conocimiento. Por lo tanto, nada en general de lo intuido en el espacio y respectivamente en el tiempo es cosa en sí. Y el espacio y el tiempo no es forma de las cosas, no son formas de las cosas en sí mismas, sino que los objetos en sí no nos son conocidos. Entonces, hay que distinguir entre los objetos en sí o las cosas en sí y los objetos para nosotros o las cosas tal como se nos presentan a nosotros en la experiencia. Por ejemplo, a ver, un ejemplo bien tonto con la mesa o con la silla de nuevo. Esta silla que está acá, enfrente a mí, que es igual a todas las otras, no se preocupen. Yo no sé cómo es la cosa en sí que hay detrás de lo que yo estoy percibiendo. Yo sé cómo es este objeto silla de mi experiencia. Yo sé que no coloco en este objeto toda la información que me brinda. El color no proviene de mí, dice Kant. Bueno, la forma que tiene con la mesita esa, al costado y demás, no la estoy poniendo yo con mis formas a priori de conocimiento, pero sí estoy poniendo una serie de otras cosas, como por ejemplo, y todavía no nos metimos en el planteamiento un poco más complejo, el hecho de que sea espacial y que se me dé en el tiempo, mientras yo estoy hablando y que la sigo viendo como permanente en el tiempo. Entonces, lo que nosotros podemos conocer en la experiencia son las cosas tal como aparecen para nosotros configuradas por nuestros esquemas de conocimiento, ¿no? A priori. Las cosas en sí, tal como son en sí mismas, o para decirlo de una manera más fácil,
Nosotros establecemos una relación de conocimiento con la silla, por ejemplo. Hay una relación entre sujeto y objeto conocido. La silla, tal como es por fuera de esa relación, es decir, tal como es en sí misma, yo no la puedo conocer. No sé cómo es una silla en sí, la cosa en sí que hay detrás de la silla tal como yo la percibo. Solamente la puedo captar según mi forma de experimentarla, mi forma humana de experimentarla. Hay una relación de conocimiento y la silla tal como es por fuera de esa relación de conocimiento, no lo puedo conocer. Entonces, por eso dice Kant, el espacio y el tiempo no es forma de las cosas en sí mismas, porque los objetos en sí mismos no nos son conocidos. No podemos conocerlos por fuera de esa relación con nosotros. Todo conocimiento, pues, es necesariamente conocimiento de fenómenos, es decir, las cosas tal como se nos aparecen a nosotros, eso es el fenómeno, lo que aparece, tal como se nos muestra a nosotros, y las cosas en sí, por fuera de la relación con nosotros, son incognoscibles. Tal es el resultado general de la estética trascendental y ahora es preciso pasar a la lógica trascendental, que tiene también su complejidad. Pero entonces, lo que dijo en la estética trascendental es, básicamente, lo que hizo es probar que nosotros tendríamos unas formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, que le dan forma a los objetos de la experiencia. Todos los objetos de la experiencia se nos aparecen como espaciales y temporales, pero no porque las cosas en sí sean espaciales y temporales, sino porque esa es la forma que nosotros les añadimos al conocerlas. Bueno, ahora vamos a la lógica trascendental, que se ocupa de los elementos del pensar puro, ya no de las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, sino de las formas puras del pensar. Vamos a ver a qué se refiere esto. Solo intuir no es todavía conocer. Lo que la sensibilidad nos da es multiplicidad, mera diversidad caótica, abigarrada, heterogénea. Trátese de la multiplicidad a posteriori, las impresiones sensibles, olores, colores, sonidos, etc. O de la multiplicidad a priori, es decir, el espacio y el tiempo, entendidos únicamente como mera multitud de puntos o de instantes respectivamente. Para que haya conocimiento, entonces, no basta con la sensibilidad, a posteriori o a priori. Es preciso que ese material bruto, intuitivo, sea pensado, es decir, traducido o organizado en conceptos. Por ejemplo, la mesa. Solo conocemos lo que aquí vemos. Este conjunto abigarrado de impresiones visuales, táctiles, etc., solo lo conocemos en la medida en que no nos limitamos a recibir esas meras sensaciones, sino que además pensamos que esto es una mesa. Es decir, le damos un sentido a esa multiplicidad sensible en función del concepto mesa o de la sustancia mesa. Por tanto, habiendo estudiado la sensibilidad pura en la estética trascendental, habrá que estudiar ahora el pensar puro. Me adelanto un poquito de lo que viene después para que vayamos entendiendo también lo que acabamos de leer. Lo que está diciendo acá Kant, es una crítica al empirismo de Hume, por ejemplo. Hume decía, bueno, todos nuestros contenidos mentales provienen de la experiencia, y la experiencia es un conjunto de impresiones sensibles. No nos están dadas, por ejemplo, sustancias, sino solamente conjuntos de impresiones. Hume diría, por ejemplo, esto que nosotros llamamos silla, en realidad es un conjunto de impresiones sensibles que yo estoy habituado a captar siempre juntas. Y como estoy habituado a captar siempre esas impresiones en esa forma, a lo largo del tiempo, le llamo, supongo que hay algo que sostiene todo eso, que es una sustancia, silla. Pero en realidad lo único que veo son las
las impresiones sensibles, no veo la sustancia silla. Entonces la idea de sustancia para el empirismo de Hume es un prejuicio. Lo único que hay son impresiones sensibles. Kant va a decir que el planteamiento este de Hume del empirismo es muy artificioso, porque nosotros nunca captamos mera multiplicidad de impresiones sensibles, sino que ya las captamos como una cosa determinada, en este caso como una silla o como una mesa, y entonces hay un concepto que está ordenando esas impresiones como una determinada sustancia en este caso, porque esa es nuestra forma de acceder a la experiencia. No pensar, no conocer puras impresiones sensibles, múltiples y abigarradas, sino ya enfocarlas como algo determinado, como una sustancia determinada. En este caso, como una silla o como una mesa. La pura recepción de impresiones sensibles, de sensaciones, no existe. Nadie percibe solamente sensaciones, salvo que esté en un estado pasado de falopa o en un estado de especial psíquico, que nos parece que solamente captamos una especie de rapsodia de sensaciones sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de orden. Nosotros captamos cosas ya configuradas, como mesas, sillas, personas, árboles, paredes, ventanas, etc. Entonces pasemos a la siguiente. Bueno, entonces lo que estamos por ver ahora es la lógica trascendental, es decir, cómo existe también para Kant no solamente formas puras de la sensibilidad, sino formas puras del pensamiento que están ya también a priori configurando lo que conocemos. En este caso, en el ejemplo de la mesa o de la silla, como conocimiento de una sustancia determinada, no de una pura multiplicidad de sensaciones. Entonces, ¿por qué se llama lógica trascendental? La que se ocupa del pensamiento puro. Bueno, del pensar se ocupa la lógica, de su actividad propia, el juzgar y de los elementos constitutivos del juicio, es decir, de los conceptos. Eso es propio de la lógica tradicional, ocuparse de los conceptos, de los juicios, de los razonamientos, etc. Más, así como la estética trascendental no se aplicó, perdón, en la estética trascendental no se aplicó Kant a la consideración de la sensibilidad en general, sino solo a su aspecto a priori, de la misma manera no construirá ahora una lógica general, sino una lógica trascendental, una investigación del pensar puro, es decir, a priori, independiente de la experiencia, más acá de la experiencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, la lógica trascendental es una lógica que ya no se ocupa de cualquier tipo de pensamiento, sino del pensar puro, del pensar a priori, de los moldes conceptuales que nosotros añadimos a la experiencia a la hora de conocer. Ya no serían moldes o formas puras de la sensibilidad, sino moldes o formas puras a priori del pensamiento. Vamos a ver con qué se come más o menos esto. La lógica trascendental, pues, se ocupa de averiguar si hay y cómo es posible un pensar puro, es decir, no el pensar que forma conceptos empíricos, sino un pensar que sea condición de todo pensar, a priori, condición a priori, condición de posibilidad de todo pensar, y por ende también del empírico. Esto es, la lógica trascendental se ocupa de un pensar que se ocupe de nuestros conceptos a priori de objetos en general, de la forma del pensar un objeto en general. Vamos a la próxima. Bueno, no hay duda de que poseemos conceptos empíricos como los de árbol, mesa, clavel, etc., los cuales se forman
abstrayendo las notas o caracteres comunes que percibimos en los árboles, las mesas, los claveles, etc. Así es como se forman los conceptos empíricos. Nosotros observamos varias cosas que tienen en común una serie de elementos y abstraemos eso que tienen en común, las sillas o las personas o las mesas y los claveles, y obtenemos por abstracción el concepto de mesa, clavel, etc. Esos mismos conceptos que Platón creía que tenían una existencia independiente en el mundo de las ideas, ¿no? Esas esencias que para Platón no eran un puro fruto de la abstracción, sino que tenían una realidad propia en el mundo inteligible. Bueno, pero así como junto a las intuiciones empíricas, yo siempre pongo el ejemplo, venía poniéndolos, sonidos, colores, olores, impresiones táctiles, etc. Esas son intuiciones empíricas, no puramente espaciales o temporales. Así como junto a las intuiciones empíricas hallamos intuiciones puras, de manera análoga, Kant sostiene que hay conceptos puros o a priori a los que llama conceptos puros del entendimiento o categorías, como por ejemplo pluralidad, totalidad, sustancia, causalidad, etc. Vamos a ver con más detalle esto. Bueno, fíjense que usa la palabra categorías, que ¿quién la utilizaba antes que él en la historia de la filosofía? Aristóteles. Él va a utilizar las categorías en un sentido diferente, como ¿a qué le llamaba Aristóteles? ¿A qué le llamaba categorías a Aristóteles? A las distintas formas de ser, ¿no? Que eran 10 las que él contaba. Sustancia y los 9 accidentes posibles de la sustancia. Entonces, Aristóteles llamaba categorías a los modos de ser de los entes en sí mismos. La sustancia para Aristóteles existe por sí misma y son inherentes a ella los accidentes. El ser de tal o cual forma, de tal o cual cantidad, de tal o cual cualidad, situación, etc. Todos los accidentes posibles de la sustancia. Kant le va a llamar categorías no a las formas de ser de las cosas en sí mismas, que para él no se pueden conocer tal como son en sí mismas, sino a las formas que el sujeto de conocimiento pone en las cosas a la hora de conocerlas. Por ejemplo, hay unos ejemplos ahí en Carpio bastante buenos, les pueden servir. Yo a la pared la puedo enfocar como sustancia y decir, la pared, bueno, es blanca con algunos otros colores y tiene las inscripciones de la Fix y de la UNJU, el escudito de la UNJU. Entonces la enfoco ya como una sustancia portadora de accidentes, de cualidades. Pero también puedo decir, la pared estuvo hecha por tales o cuales albañiles. Entonces ya no la enfoco como sustancia, sino más bien como el efecto de la causa, de estas causas que fueron los albañiles que le hicieron, como el producto, como un producto. O puedo decir, la pared se podría caer en cualquier momento. Entonces ya no la enfoco como sustancia estrictamente, sino como desde el punto de vista de la probabilidad o de la posibilidad de lo que ocurra con la pared. Bueno, los conceptos puros del entendimiento para Kant, estas categorías puras del entendimiento, tienen que ver con que nosotros siempre enfocamos justamente, a la hora de conocer, no captamos puras impresiones sensibles, como decía el empirismo, sino que siempre vamos a conocer de una determinada manera, con un enfoque determinado. Y esos enfoques, en su sentido último, están en nosotros mismos. No son conceptos empíricos que nosotros nos formamos. La causalidad, por ejemplo, para él, era otra crítica del empirismo. Este ejemplo no se los puse en la clase pasada, se los pongo ahora. Hume hablaba, por ejemplo, de dos bolas de billar. Yo empujo una bola de billar que choca a otra y la segunda se mueve.
decimos entonces que la primera es causa, el movimiento de la primera es causa del movimiento de la segunda. Pero en realidad eso de ser causa, yo no lo capto en ningún momento. Yo veo que la primera se mueve y la otra se mueve después. Y estoy acostumbrado a ver siempre que pasa lo mismo, pero no veo que sea la causa. Y en realidad la segunda podría haber saltado o haberse movido en otra dirección. Solamente el hábito me hace pensar en que la primera fue causa de la segunda. Y entonces otra vez Hume vuelve a decir, yo lo que capto son solamente las impresiones sensibles. Una viene primero, después, la otra viene después, pero la causalidad no la puedo percibir, no es algo que pertenezca a lo que yo realmente recibo de la experiencia. Kant va a decir, bueno, es así, pero porque en realidad la idea de causalidad la ponemos nosotros siempre en el conocimiento de las cosas del mundo empírico. Nosotros pensamos y conocemos las cosas en términos de causa y efecto. Entonces, la causalidad es una forma pura del entendimiento, una categoría del entendimiento, un molde, un enfoque que siempre le damos nosotros a las cosas del mundo empírico a la hora de conocer. No algo que pertenezca a las cosas en sí. Bueno, a ver, vamos a ir detallando un poco más esto para que se entienda mejor. Estos conceptos, entonces, los conceptos puros o categorías, valen a priori para todos los objetos. No surgen de la experiencia, sino que son condición de la experiencia, condición de posibilidad de la experiencia. Son conceptos que el sujeto introduce para construir lo que se llama experiencia. Podemos ir haciéndonos una primera idea de estos conceptos puros o categorías si pensamos que todo objeto en general tiene que ser uno o múltiple, causa o efecto, cosa, sustancia o accidente, propiedad, etc. De modo que sin ellos no habría objeto ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que al acercarnos a conocer un objeto siempre lo pensamos como uno o como múltiple, como causa o como efecto, como sustancia o como accidente. Siempre estamos dándole también ese enfoque que, según Kant, proviene de nosotros, no del objeto mismo. Pasamos a la siguiente. Bueno, deducción de las categorías del entendimiento. ¿Cómo llega a encontrar las categorías que para Kant son 12? Justo 12, ni 13 ni 11, son 12. Vamos a ver en qué se basa para semejante deducción de 12 categorías puras del entendimiento. Puede esquematizarse la argumentación de Kant, dice Carpio, en 6 pasos. 1. El entendimiento es una facultad de conocer mediante conceptos. 2. Conocer mediante conceptos quiere decir juzgar, realizar juicios, es decir, atribuir a un concepto sujeto un concepto predicado. Por tanto, todos los actos del entendimiento se reducen a juzgar. 3. El juzgar consiste en enlazar representaciones. En todo juicio hay un enlace entre una representación que aparece en el sujeto, en el concepto sujeto, con otra que aparece en el predicado. Pensar entonces es un acto de síntesis o enlace de representaciones. 4. Los diferentes modos en que el juicio enlaza las representaciones constituyen las formas del juicio. Estos enlaces entre conceptos que se dan en el juicio pueden presentar distintas modalidades, distintas formas. Serían las formas del juicio tal como las establece la lógica formal. La lógica formal, estamos hablando de la lógica tradicional, ¿no? La que ya Aristóteles había desarrollado. La lógica formal, que justo por ser formal no se interesa por el contenido de los juicios, es decir, de las representaciones mismas que en ellos figuran, sino solamente por la forma del juicio, divide los juicios en 4 grupos según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Vamos a ver entonces ahora el cuadro de la clasificación de los juicios según la lógica formal. Según la cantidad, los juicios pueden ser universales, particulares o singulares. Ejemplo de juicio universal. Bueno,
todos los seres humanos son mortales. Típico ejemplo de filosofía. O, qué sé yo, todos los argentinos son latinoamericanos. Juicio universal, vale para todos los casos. Juicios particulares. Algunos latinoamericanos son argentinos, algunos estudiantes de la UNJU no son jujeños. Una parte particular. Se expresa con el algunos. También podríamos decir, no todos los estudiantes de la UNJU son jujeños. Y los juicios singulares se refieren a un solo individuo concreto. Por ejemplo, José está siempre al día con las diapositivas. Referido al sujeto José singular. Pues no estoy usando José como referido a todos los Josés, que hay muchos Josés, sino a este José. Entonces es singular. Cualidad. Los juicios pueden ser afirmativos, negativos o infinitos. Infinito se le llama cuando el predicado contiene una negación. Entonces se arma una especie de bucle ahí. El alma es inmortal o el alma es no mortal. Eso se le llama juicio infinito. Según la relación, pueden ser categóricos, cuando se afirma algo tajantemente, hipotéticos, cuando se afirma algo condicionalmente. Por ejemplo, si martillo la pared, la voy a romper. O disyuntivos, o una cosa u otra. O terminamos ahora la clase, que a más de uno le gustaría, o la seguimos hasta las 4. Disyunción, una opción. Y por último, la modalidad de los juicios pueden ser problemáticos, se les llama a los que enuncian una posibilidad. Es posible que se nos acabe la hora, sin terminar de dar todo esto que queremos dar. No, es solo posible. Asertóricos, que enuncian un hecho de manera taxativa, contundente. Y apodícticos, asertóricos enuncian un hecho contingente, que podría haber sido de otra manera. Como cualquier afirmación con respecto al mundo real, las sillas anaranjadas están delante de las verdes, acá, pero podría haber sido tranquilamente al revés, o podrían haber sido todas del mismo color y de otro color. Y apodícticos enuncian una necesidad. Acá en el texto van a ver apodictivos, con B corta, hay un error, una errata, tienen que poner la C, apodícticos, ahí. Enuncian una necesidad, es decir, algo que no podría ser de otra manera. Por ejemplo, una verdad de la matemática, o de la geometría, o de cualquier ciencia formal. Por ejemplo, los círculos no podrían ser cuadrados, nunca. Un círculo jamás puede ser un cuadrado, es una verdad apodíctica. Bueno, un juicio apodíctico. Pasemos a lo que sigue. Entonces él toma esa clasificación de los juicios de la lógica formal, que ya era aristotélica, para deducir las categorías puras del entendimiento, que para él son a priori, son puras. Entonces dice, cada una de estas formas del juicio es posible porque cada una enlaza el sujeto con el predicado según una determinada unidad, le dice Kant, sería una determinada perspectiva o modalidad o enfoque, decía yo, de acuerdo con la cual se efectúa el enlace. El enlace del juicio se efectúa desde un determinado punto de vista. Por ejemplo, la posibilidad o la disyunción o la cantidad o etcétera, ¿no? Las distintas formas que vimos. Es decir, que en cada caso, para cada tipo de juicio hay una distinta unidad o perspectiva que permite realizar cada tipo especial de enlace. Esas unidades de enlace son precisamente las categorías o conceptos puros del entendimiento. Por lo tanto, la lista completa de las formas del juicio proporciona la clave, según Kant,
para hallar la lista completa de las funciones de unidad en los juicios, esto es, de las categorías del entendimiento. Todo juicio, repetimos, es un enlace y ese enlace se efectúa guiándose por una cierta unidad, por cierta forma de unidad, que es diferente para cada uno de los 12 tipos de juicios que vimos. Como entonces cada tipo de juicio está fundado en un especial tipo de unidad de enlace o categoría, Kant utiliza la tabla tradicional de los juicios que acabamos de ver como hilo conductor para hallar la tabla de las categorías, que es la siguiente. Y que la vamos a ver muy por arriba nomás. Esta tabla coincide con la anterior, pero ya no se refiere a las formas de los juicios, según la lógica tradicional, sino a cuáles serían los conceptos puros del entendimiento o categorías puras del entendimiento para Kant. Por ejemplo, de la cantidad. La unidad se refiere a los juicios singulares, la pluralidad a los juicios particulares y la totalidad a los juicios universales. Y lo dejamos ahí, esto ya es demasiado. Pasemos a lo que viene. Eso lo pueden ver después con calma, pero no me interesa que se quemen la cabeza con eso. Por lo tanto, es preciso que además de las impresiones sensibles, o intuiciones, o sensaciones, haya un principio unificador que dé significado, objetividad, en una palabra que confiera cierta estabilidad, orden y sentido a esas sensaciones que percibo, que capto. Ese principio es la actividad sintética del entendimiento. El pensamiento enlaza, sintetiza en una palabra, unifica lo que de otra manera no sería sino un caos o desorden de impresiones sensibles, constituyendo así, merced a su actividad unificadora, el objeto de la experiencia y sus relaciones con los demás objetos. Según Kant, entonces, hay 12 posibles clases de unidad, las 12 categorías, con arreglo a las cuales es posible realizar la síntesis en el juicio. De esta manera, las categorías son los conceptos básicos, fundamentales, radicales y, por tanto, necesarios, a priori, de todo humano pensar. Y añado una nota al pie ahí, Carpio, que yo la pongo así entre paréntesis. Dice, obsérvese la diferencia entre el concepto aristotélico de categoría y el kantiano. Para Aristóteles se trataba de modos del ente mismo, tal como éste es en sí. Tal como nos viene dado en sí. Para Kant, en cambio, las categorías son formas del pensar, de nuestro pensar. Y además difieren las respectivas tablas de categorías, para Aristóteles eran 10 y eran otras, tanto por el número como cuanto por el contenido. Bueno, pasemos a... Ahí terminamos. Bueno, con esta diapositiva terminamos de ver la analítica trascendental, que sería la parte de los conceptos puros del entendimiento. Esta diapositiva sola es una especie de digresión, está ahí, hay un apartado del capítulo que se llama igual, la crítica de la razón pura como ontología, ¿no? La ontología, ¿qué era? Alguno que esté despierto y que haya sobrevivido y que me quiera contestar. ¿Qué es la ontología? ¿Qué disciplina estudia? El ser, los entes, sí, el ser y lo que es, o sea, los entes. Entonces, una serie de intérpretes, entre los que se destaca Heidegger, han dicho que más que una teoría del conocimiento, lo que Kant plantea en la crítica de la razón pura es una ontología, una teoría sobre el ser de los entes. Dice Carpio, este libro, antes que un tratado de teoría del conocimiento, es en rigor una metafísica de la experiencia o con más exactitud una ontología, es decir, el estudio de las determinaciones necesarias y universales de los objetos, esto es, de los entes que son objeto de la experiencia. Precisando más aún, esta ontología se ocupa propiamente no del ente, el objeto empírico particular o concreto, cuya investigación concierne a la ciencia de que se trate, la ciencia de la naturaleza, sino de lo que
hace ser a tales objetos, es decir, de cómo se constituye el ser de los entes empíricos, o dicho en el lenguaje de Kant, de las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Estas condiciones, las que vimos hasta ahora, intuiciones puras y categorías, dependen del sujeto, de tal modo que, a diferencia de la ontología realista que pensaba conocer las cosas en sí mismas, la ontología kantiana es una ontología de los objetos empíricos o fenómenos, no tal como los refleja, sino como los construye el sujeto con el entendimiento, las categorías, y mediante las intuiciones puras. ¿Mm? Es una ontología que concibe a los entes de la experiencia, a los sujetos de la experiencia, como fundamentados en parte por el sujeto que conoce. Bueno, esto es una digresión nomás. Pasemos ahora rápidamente a la que sigue, a la dialéctica trascendental, que es lo último, esto es bien corto, y ya terminamos. La dialéctica trascendental se va a ocupar de lo que Kant llama razón en sentido estricto. Ahora vamos a ver a qué se refiere con razón en sentido estricto él. Mientras que lo que veíamos recién se ocupaba de las categorías del entendimiento, no de la razón. Él utiliza estas dos palabras distintas. Los conceptos puros son conceptos puros del entendimiento. Para la razón va a utilizar otro término, que es el término ideas, con mayúscula, para distinguirlo de las ideas tal cual lo utilizamos nosotros corrientemente. Vamos a leer acá, entonces. Ahora bien, si Kant ha logrado explicar y justificar la posibilidad del conocimiento necesario y universal en la ciencia de la naturaleza, la física, básicamente, hay que hacer de inmediato una importantísima restricción, la de que, según se ha observado, ese conocimiento no alcanza las cosas en sí mismas. El conocimiento empírico no alcanza las cosas en sí mismas, no es conocimiento metafísico, en el sentido en que la filosofía anterior, Platón, Aristóteles, Descartes, había entendido la metafísica, sino que se trata de un conocimiento fenoménico. Es decir, que lo que conocemos no son las cosas tales como son en sí mismas, sino tales como se nos aparecen a nosotros en esa relación que establecen con nuestro aparato de conocer. Esto no supone de ninguna manera que nuestro conocimiento sea ilusorio. Por el contrario, es un conocimiento perfectamente objetivo y válido de cosas reales, no de apariencias, sino de cosas que se nos aparecen, solo que no tales como esas cosas son en sí, porque ello supondría un conocimiento absoluto que a la finitud, a la limitación del hombre, le está vedado. Entonces, para Kant solamente hay conocimiento en la experiencia. Lo que se conoce en la experiencia es perfectamente válido y objetivo, pero no son las cosas tales como son en sí, sino tal como se nos muestran a nosotros y cómo aparecen configuradas por nuestro aparato cognitivo, digamos, de categorías puras y intuiciones puras. Si pudiéramos conocer las cosas tal como son en sí, teníamos un conocimiento absoluto, por fuera de toda relación. ¿Se entiende? Absoluto es lo contrario, relativo. Bueno, pasemos a la que sigue. La experiencia nos da siempre conocimiento de algo condicionado, es decir, en función de condiciones o limitaciones. Por ejemplo, conocemos un hecho cuando logramos determinar su causa, pero esta causa a su vez es efecto de otra causa y esta de otra, y así sucesivamente. La serie de las causas o condiciones dentro de la experiencia es una serie infinita o virtualmente infinita. De este modo, el entendimiento, por su propia naturaleza, se ve llevado a realizar síntesis cada vez más amplias, a buscar condiciones cada vez más vastas, hasta que llega un momento en que salta más allá de todo lo que la experiencia nos da y aún más allá de todo lo que puede darnos la experiencia. Es decir, más allá de todas las condiciones. Y entonces, cuando realiza ese salto al vacío, más allá de la experiencia, el entendimiento se transforma en lo que Kant llama razón, en el sentido estricto que el filósofo le da a esta palabra.
La razón, entonces, para Kant es la facultad de lo incondicionado, la capacidad para pensar lo incondicionado, lo que está más allá de todas las condiciones de la experiencia. La razón es la facultad que busca en el hombre lo absoluto. Porque el hombre, si bien es finito, limitado, nunca se conforma ni debe conformarse con lo que ya sabe, que siempre es muy poco, en comparación con lo que siempre queda por saber. Entonces la razón es esta tendencia que tenemos hacia lo absoluto, hacia buscar lo ilimitado, lo absoluto. Pasemos a la que sigue, ya falta poquito en serio. Más allá de todo lo sabido, la razón busca condiciones más lejanas, más amplias y abarcadoras, capaces de explicar mayor número de fenómenos, y en esa búsqueda de condiciones y de condiciones, la razón termina por afirmar el concepto de algo incondicionado, el concepto de la totalidad de todas las condiciones, de algo que contuviera en sí la totalidad de las condiciones y que a su vez ya no estuviese condicionado por nada, un absoluto entonces. A este concepto de lo incondicionado lo llama Kant idea, y por ello la razón puede definirse diciendo que es la facultad de las ideas. Estas ideas serían básicamente tres. La idea de alma, como unidad absoluta del sujeto pensante, nunca captamos esa unidad absoluta del alma, escapa a nuestra experiencia. La idea de mundo, como la unidad absoluta de la serie de las condiciones del fenómeno, la totalidad de los fenómenos y sus condiciones, eso tampoco lo podemos captar nunca. Y la idea de Dios como unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general, como el fundamento absoluto de todo lo que es y de todo lo que conocemos, Dios. Pero hay que agregar que si bien la razón afirma necesariamente estas ideas, si bien la razón afirma necesariamente lo absoluto, y en este sentido la metafísica es una disposición natural del hombre, una inclinación que todos tenemos, sin embargo la razón no alcanza jamás lo absoluto mismo en el campo teórico, en el campo del conocimiento. Es una inclinación que todos tenemos, pero nunca logramos conocer lo absoluto. Bueno, creo que es la penúltima esta o algo así. La razón afirma las ideas, pero no puede conocer, ni siquiera saber si existen los objetos a que estas ideas se refieren. Alma, Dios, mundo. La razón, por su propia naturaleza, produce la idea de Dios, por ejemplo, pero si existe Dios o no existe, no podemos saberlo. Escapa a la experiencia. Porque para que el hombre tenga conocimiento, algo le tiene que ser dado, y justamente al hombre no le es dado lo absoluto. El hombre piensa lo absoluto, pero pensar no es conocer. Puesto que para que haya conocimiento tiene que unirse el pensar a la intuición sensible. La presencia del objeto, cosa que aquí, en el caso de Dios, o del alma, o del mundo, no ocurre. Las ideas entonces, dicho con la terminología de Kant, no tienen valor constitutivo en el conocimiento, es decir, no son principios capaces de convertir las intuiciones en objetos, no son principios aplicables a nada que no sea dado. Pero sin embargo, lo absoluto que la razón postula tiene, si no una función constitutiva, en cambio otra función muy importante que Kant llama regulativa. ¿Y qué tiene que ver con esto que decíamos antes de que nos dan este pensamiento del absoluto, nos plantea el ideal que querríamos alcanzar con nuestro conocimiento? Es algo que nos permite avanzar en nuestra búsqueda de un conocimiento cada vez mayor. Pasemos a... dice, la idea del absoluto es una máxima o un principio heurístico. Heurístico se refiere a esto, a la capacidad de descubrir nuevas cosas, de avanzar en el conocimiento. La idea del absoluto, entonces, ha de servir para descubrir nuevos conocimientos, para que la investigación científica no se detenga jamás en ninguna condición como si fuese la última, porque detenerse en la marcha del conocimiento científico sería caer en el dogmatismo, conformarse con la explicación dada y juzgar superflua toda investigación posterior. En tanto que la ciencia debe esforzarse por seguir siempre más allá, obteniendo síntesis cada vez más amplias. Las ideas, entonces,
orientan el conocimiento hacia una meta que es la totalidad unitaria que la razón busca y nunca termina de hallar. Representan el ideal del conocimiento humano en su marcha incansable e infinita. Pero si se olvida que las ideas, alma, mundo y Dios tienen nada más que uso regulativo, que no les corresponde objeto ninguno en la experiencia, y entonces si las consideramos como representaciones de algo efectivamente real, existente, entonces caemos en una ilusión y en un engaño, porque pretenderíamos conocerlas y las determinaciones del conocimiento, que solo se refieren legítimamente al mundo fenoménico, las estaríamos refiriendo al mundo suprasensible del que no tenemos intuición ninguna. Si no es la última, prometo que la termino acá. Sí, es la última esta. Entonces, no se trata, sin embargo, de una ilusión caprichosa, sino de una ilusión involuntaria, un engaño natural e inevitable que nos lleva a tratar lo incondicionado como si fuese algo dado. De tal manera, la razón cae en paralogismos o en contradicciones. Kant realiza así en la dialéctica trascendental una profunda y sutil crítica de toda la metafísica anterior a él, la cual pretendía darnos un conocimiento acerca del alma, acerca del mundo y acerca de Dios. Kant divide entonces la dialéctica trascendental en tres grandes secciones: los paralogismos de la razón pura, donde se muestra que todos los argumentos tradicionales para demostrar la existencia del alma y el carácter simple de la misma, y por tanto su indestructibilidad o inmortalidad, son argumentos sofísticos. No se puede conocer nada sobre el alma. B, las antinomias de la razón pura, que se ocupan de la idea del mundo, y C, el ideal de la razón pura, donde se trata de la idea de Dios. Y dice Carpio, aquí prescindimos de la primera, de los paralogismos, y nos limitamos a las dos últimas. En el libro pueden ir a leer las antinomias de la razón pura y lo que se dice sobre la idea de Dios como ideal de la razón pura. Pero ya, repito, eso es hilar demasiado fino. Espero que no me hayan odiado demasiado por esta clase, que era difícil con aviso, porque la idea era entender un poco lo loco que estaba Kant y lo que planteaba con esto del sujeto configurador de la experiencia. Bueno, dejamos acá. Si alguien quiere comentar algo, creo que tenemos medio minuto o algo así. No, tenemos 5 minutos. Así que me callo y cedo la palabra. Por eso decía yo al principio que Kant es uno de los grandes padres de la epistemología moderna, porque la epistemología como filosofía de la ciencia es la que delimita cuándo un conocimiento puede ser científico, puede ser llamado ciencia realmente, o no. En el caso de la metafísica tradicional, Kant va a decir, no es ciencia, nunca fue ciencia, ni puede nunca serlo, aunque sea un impulso que tenemos nosotros, pensar en Dios, pensar en el alma, pensar en el mundo como totalidad. La metafísica nunca puede ser ciencia. Entonces es uno de los padres de la epistemología moderna, Kant, en ese sentido. Lo que escapa a la experiencia, lo que escapa a toda experiencia posible, nunca puede ser conocimiento científico.